El escritor español Hernán Migoya es un autor reconocido tanto en España como aquí en el Perú, país donde reside desde hace varios años. Él acaba de publicar su nuevo libro, Baricentro, publicado precisamente en España por el sello Reservoir Books. Por suerte ya se puede encontrar en librerías aquí en Lima. Se trata de una novela, una suerte de novela de aprendizaje, de mirada introspectiva hacia la memoria, la infancia, los padres, la amistad, la ciudad de origen, entre otros temas. Una novela cargada de humor, pero también de ternura. Una novela que yo se las recomiendo mucho. Justamente sobre esta novela conversé con Hernán hace unos días y quiero compartir con ustedes dicho diálogo. Gracias, Hernán, por tu tiempo y por permitirnos conversar sobre tu más reciente libro, Baricentro, publicado en España por Reservoir Books y que ya se puede encontrar aquí en Lima, por suerte. Quería empezar un poco la charla desde el título, que no es un título gratuito. Baricentro es un centro comercial, o el nombre del centro comercial ahí en tu pueblo, ¿verdad? Y me parece interesante porque de alguna manera es como un foco o una puerta o un puente, eh, en su momento, me imagino, con la modernidad, cuando se inaugura, más o menos lo cuentas en el libro también, pero también cuando regresas, ¿verdad? Y hay una anécdota muy interesante, que es cuando tú estás con tu hermano y tus padres, y de alguna manera es una especie de puerta también al pasado, a la memoria, a los recuerdos. Cuéntame un poquito, en qué momento decides ese es el título del libro. El título del libro no es mío. El título del libro está ligado precisamente a esa anécdota que tú cuentas, que es la que da pie al libro y a toda la estructura, que es la visita de adultos con mis padres enfermos y mi hermano a un centro comercial que fue como un centro de esparcimiento constante durante nuestra infancia, por así decirlo, ¿no? Un centro de reunión familiar fue ese centro comercial, como para tantas familias en España fueron tantos centros comerciales en su boom que hubo aquí en los años 80. Entonces, este centro comercial en concreto fue el primero que con estas características modernas de sitio donde lo puedes encontrar todo, en ese sentido de galerías, ¿no? Como las hay muy modernas en Lima. Fue el primero que hubo en España, Baricentro, y yo en realidad, esa anécdota sucedió hace unos años, cuando empezó la noticia, cuando mi madre recibió la noticia de que tenía cáncer y mi padre Alzheimer, y yo volé de Lima a verles la primera vez. De repente, una de las cosas que hicimos fue empezar a pasar más tiempo juntos en esa visita de 2 meses que yo podía hacer, después de 3 años o 4 que yo ya llevaba viviendo en Perú. Y fuimos a Baricentro y ahí esa sensación de estar juntos como hacía 30 años me emocionó mucho. Pero yo no pensaba en ningún libro en ese momento, entonces no pensaba para nada explicar una historia así de íntima, ¿no? Yo cuando escribo siempre uso metáforas normalmente de género fantástico o, o algo más escapista que no tenga que ver tan directamente con mi vida personal. Entonces, de repente, un día en una reunión con la escritora Yusia Ramis, que es una excelente escritora mallorquina, que os recomiendo y que es muy buena amiga mía, y con un editor, conté esa anécdota. Bueno, hacía pocos días que había sucedido y tenía ganas de contarla, de decir, mira lo que me ha pasado, porque no me imaginaba nunca que una visita de adulto con casi 50 años ya a un centro comercial de mi infancia, acompañando a mis padres, me iba a retrotraer de una manera tan emocionante a esas visitas que hacíamos de niños cuando éramos una familia sana y feliz, ¿no? Y se emocionaron mucho con la historia, entonces me dijeron, ahí tienes un libro. Y yo nunca había caído en eso, ¿no? Y el editor fue quien dijo, y se debería llamar Baricentro. Es un nombre muy apropiado es un nombre muy interesante, es un título muy interesante realmente sobre todo para los lectores españoles que han tenido ese recuerdo, aunque sea vago, ese recuerdo de ese centro comercial, porque fue muy importante en su momento, lo sigue siendo, pero obviamente ya no es el momento de los centros comerciales, ¿no?
y me apetece mucho que ahora el libro esté al alcance de la población peruana, de los peruanos, porque obviamente pues porque ya mi corazoncito está casi todo allí y porque, no sé, me crea mucho enigma, casi me hubiera gustado más que la entrevista fuera a ti que al revés, porque me crea mucho enigma cómo mis amigos, la gente que conozco allí, los peruanos en general, cómo deben recibir un libro como Baricentro, con ese título tan raro para ellos seguramente, y con esas andanzas y peripecias de los años 80 de un niño casi de los conos de Barcelona, ¿no? Por así decirlo, con esa especie de mestizaje cultural, de padres que vienen de otros puntos de España, del norte y que se encuentran con la cultura catalana. Y bueno, y me crea mucha curiosidad saber si una historia así tan alejada geográficamente y tan cruda en algunas cosas les puede a ellos emocionar o les puede a ellos despertar ecos de identificación, ¿no? Como Perú despertó ecos de identificación en mí, ¿no? Estoy extrañando todo el tiempo tu país y llevo ya 5 meses en Barcelona y la verdad es que, bueno, tengo que estar donde tengo que estar con mis padres, pero daría un brazo por estar en Lima ahora mismo. Sí, de hecho, cuando leí el libro, si bien es cierto, como dices, digamos, las anécdotas transcurren en España, en tu pueblo, haces mención de este centro comercial, creo que también aquí nos podemos identificar justamente con las ideas centrales del libro. Es decir, aquí también en los 80 había mucho, o por lo menos entre mis amigos, siempre había muchas personas que sus padres habían venido de otros lugares, del Perú. Es decir, la migración también fue muy fuerte, sobre todo en esos años. Y también la aparición de los comerciales o de grandes supermercados, ¿no? Que ya no existen ahora y que Baricentro de alguna manera me ha hecho recordar, eh, alguien te debe haber comentado seguramente Escala, Monterrey, que eran en esos años también lugares donde íbamos de chicos a entretenernos, ¿no? También. Ahora, el libro, como lo has señalado también, es una especie de homenaje también a tus padres. De hecho, recordaba que te hacía mucha ilusión estar allá. Recuerdo en el, en el momento en que, mejor dicho, tus padres no sabían del libro y tu interés era estar allá en el momento de que lo contaste alguna vez. Sí, bueno, esto fue una coincidencia de la pandemia con la promoción, ¿no? Que la pandemia del COVID-19, pues obviamente echó al traste con todas las actividades que había pensadas para este año, de gran afluencia de público o en público, por así decirlo, actividades públicas. Y por tanto, además, a mí me pilló en Lima y el libro salía en marzo en España. Con lo cual yo no tenía en principio ninguna posibilidad de volver rápidamente a España. Entonces, sí, mis padres suelen estar muy ajenos a mis actividades profesionales, entonces realmente ellos no sabían que yo estaba escribiendo este libro, yo nunca les dije nada porque no sabía. Es un libro que escribí hasta cierto punto como ajuste de cuentas con muchas cosas, con mi país, creo, con la moral española, con la moral catalana, conmigo mismo también. Sí, sí, efectivamente, como homenaje a mis padres, como fresco también de una generación de los años 80 de clase media-baja. Y, y yo no sabía realmente si ese libro iba a tener vuelo para interesar a nadie. Porque, por lo que te dije antes, porque era un libro que se acercaba demasiado a mis vivencias. Y yo mis vivencias siempre las he volcado disfrazadas de otra cosa, ¿no? Disfrazadas digamos, puede decirse de literatura, pero también puede decirse de escapismo o de peripecias, ¿no? O de entretenimiento, o de lo que sea, o de lo que haga falta, o de lirismo, o de épica, o de sátira, que es lo que creo que mejor se me da. Pero yo no sabía si eso iba a interesar a nadie, entonces es un libro que estuve desarrollando durante años y que no sabías nunca si iba a salir realmente. Entonces, por eso nunca tampoco le comenté nada a mis padres.
y de repente tengo que promocionar el libro desde Lima y empiezan a salir un montón de entrevistas. Yo creo que es el libro que más proyección, probablemente que mayor proyección promocional ha tenido mío, directa, ¿no? Y claro, mi preocupación era, tampoco era algo tan grave, pero mi preocupación era que mis padres no se enteraran por la prensa de que yo había sacado un libro. Por suerte, mis padres, bueno, mi padre ya no se iba a enterar de nada porque él está ya muy mermado con el tema del Alzheimer, pero mi madre, ella solo ve telebasura, así que era bastante difícil que yo apareciera por ahí con el libro, con el libro en el programa de telebasura español. Y así que realmente se enteró, mi madre finalmente se enteró de que existía el libro antes de que yo pudiera llegar a Barcelona. A mí me hubiera gustado entregarle el libro y que ella recibiera la sorpresa en ese momento, igual que lo pude hacer curiosamente hace 2 años con Selva Misteriosa, que se lo entregué a su autor por sorpresa, sin que él lo esperara, un día que él no lo esperaba todavía, ¿no? Y que fue maravilloso ver esa reacción en directo de que, bueno, casi le da un infarto al pobre hombre, así que fue a Javier Flores del Águila, así que un poco más y lo lamento, pero realmente fue una sensación muy bonita poder darle ese regalo de la gran obra que había hecho. Y yo quería hacer un poco lo mismo con mi madre, darle ese libro, que era un homenaje también a ella en persona, pero bueno, a mi hermano se le escapó un día que yo estaba escribiendo eso, y un día en una videollamada desde Lima a Barcelona, cada día nos llevábamos, mi madre y yo, ella me lo dijo: te tengo que decepcionar diciéndote algo, ya tu hermano se le escapó que estás haciendo un libro, que vas a publicar un libro sobre nosotros, o que has publicado un libro sobre nosotros. Pero bueno, no pasó nada. El libro además le gustó, a mi hermano también le gustó, cosa que me extrañó muchísimo. Y porque era un ajuste de cuentas con todo lo que... bueno, porque en las familias nunca se sabe cómo van a reaccionar ciertas personas o todos sus miembros. Pero bueno, realmente no puedo quejarme. Ha sido un libro que me está abriendo muchas puertas y creo que sería muy divertido para mí, realmente cuando reciba el feedback de los lectores peruanos, ¿no? De verdad, porque además yo soy muy fan de Baricentro, pero también soy muy fan también de los centros comerciales de allí, ¿no? O sea que también los sitios que más me gusta pasear cuando estoy solo son centros comerciales y cementerios. Son sitios donde me siento muy a gusto, la verdad. Siempre me he sentido muy a gusto, desde niño me he sentido muy a gusto en esos sitios porque son como tierra de nadie y me hace sentir como que no estoy atado a nada, ¿no? Es algo para mí muy interesante. Entonces, siempre bromeo que cuando muera quiero que me incineren y echen la mitad de mis cenizas por los Andes, por Cajamarca, por allá, que me gusta mucho, y la otra mitad del Larcomar, ¿no? Para que me respiren los pitucos que pasean por ahí y me lleven toda la vida en sus pulmones. Bueno, el libro, como dices, también es un ajuste de cuentas contigo mismo. Hay digamos, se diferencia mucho de tus libros anteriores, como tú mismo acabas de decir. Y es interesante porque este encuentro contigo mismo, de alguna manera, está muy ligado, por ejemplo, con tu padre, ¿no? Hay momentos en los que de alguna manera te reconoces en él, digamos, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente otra anécdota que cuentas sobre su trato, y no sé, no recuerdo exactamente qué cosa había dicho, qué cosa había hecho, y tú ponías en duda eso porque tú te reconocías en él, ¿no? Es decir, porque yo tampoco lo hubiera hecho o algo así. Sí, bueno, hay varias cosas ahí, ¿no? También por parte de mi tío, cuando hablo de mi tío también lo digo, ¿no? Que se reconoce como son porque yo llevo su sangre y sé los demonios que les impulsan, por así decirlo. En ese caso, claro, es que yo provengo de una familia muy ruda, muy ruda, muy de clase proletaria, muy bronca, muy republicana, muy de la Guerra Civil de la República, pero de la República que era prácticamente casi prodictadura, porque eran personas de otra época que no tenían casi educación democrática y estaban acostumbradas a que todo fuera muy impuesto, ¿no? Por así decirlo. Mi padre era comunista y era stalinista directamente.
Y, y un poco mi huida de España fue también huir un poco de eso, de esa especie de rigidez mental. Y me hacía gracia en Lima porque por el hecho de ser español, en Miraflores muchos miraflorinos me recibían, muchos escritores también, que muchos son muy finos, me recibían también como si fuera, si por el hecho de ser español yo fuera de clase alta. Era una cosa muy rara, ¿no? Porque yo me sentía más identificado con el Trome que con el diario Comercio. Es decir, yo he estado comprando el Trome cada día durante muchos años y para mí es un ejemplo de cultura pop maravillosa, ¿no? Y me encanta esa falta de clasismo que tiene y me encanta generar ese tipo de cultura desclasada, ¿no? Y el libro también habla un poco de ello. Entonces me sorprendía a estos otros escritores o incluso amigos o conocidos en Miraflores sobre todo, que me trataban como si yo viniera de Madrid, de la casa de campo, al lado de, no sé, de ser un cortesano al lado de la reina Sofía, ¿no? O algo así. O sea, y yo venía de pueblo, vengo de pueblo, soy pueblerino, soy provinciano totalmente y siempre he sido tratado como provinciano. Entonces, ya enseguida vieron esa onda, ¿no? Pero les desconcierta, todavía les desconcierta a menudo esta especie de enfoque tan directo que tengo de las cosas y tan brusco y tan poco burgués, ¿no? Porque yo hablo de los temas sin filtro burgués, ¿no? Hablo de escatología o de sexo o de mil cosas sin ese filtro de las buenas maneras, ¿no? Y yo no suelo tener límites, ¿no? Mi único límite en Lima fue, pues, de repente me presentaron un poeta muy reconocido y que de repente se pone a lanzar frases racistas y no lo volví a tratar nunca más, por ejemplo, ¿no? Ese era mi límite, o sea, cuando de repente un tipo se ponía a soltar comentarios absolutamente denigrantes y estúpidos sin venir a cuento y sin contexto y sin nada, ¿no? Y sin excusa, ¿no? Y sin pretexto. Entonces, ese tipo de comportamientos sí lo evité desde siempre que llegué a Lima, desde el 2005 que puse pie allí. Pero sí agradezco mucho el sentido del humor que hay allí y el que la gente sea valiente a la hora de hablar de todo, ¿no? Barcelona hay una especie de pensamiento único de que tienes que opinar siempre de una misma manera y tal y cual, ¿no? Sobre todo en nuestro gueto cultural, y es un poco asfixiante en ese sentido. Ahora que mencionabas el humor también es una, digamos, característica tuya, quienes te conocemos y quienes te leemos lo notamos. Pero en el libro es interesante porque el libro tiene muchos momentos conmovedores o que te pueden, o por lo menos a mí me conmovieron mucho, porque claro, el libro de alguna manera también se puede leer como una novela de aprendizaje en el sentido del recorrido que hace un muchacho, ¿no? Es sus primeras experiencias en el tema amoroso, o en fin, en diversos temas. Pero al mismo tiempo está muy presente tu humor, ¿no? Que le da una combinación muy particular. Sí, a ver, siempre he dicho que mi literatura es una caricia en la mejilla y un golpe en el estómago. Siempre he visto mi literatura así. Es decir, una mezcla de ternura y dureza y crueldad casi, ¿no? Hasta cierto punto. Porque para mí la vida fue eso, una mezcla de ternura y de crueldad. De niño, la verdad es que yo no puedo decir que tuve una infancia desgraciada, tuve una infancia feliz a nivel familiar. Sí, tuve una infancia desgraciada a otros niveles, ¿no? De anhelos que no pude cumplir, pero a nivel de familiar tuve una infancia muy feliz, lo cual no es tan típico en el mundo de los escritores, ¿no? Luego cuando empecé en el mundo literario y empecé a hablar con escritores y me contaban sus penas, ¿no? Sus penas en el seno familiar, de cómo los habían tratado sus padres y todo eso, de, joder, qué mierda de padres, ¿no? Que han tenido estos tipos, ¿no? Y realmente, y bueno, y se nota, ¿no? En el mundo cultural, en el establishment cultural, o digamos también en el famoseo, en la gente popular, en las personalidades populares, ¿no? Normalmente la gente que tiene mucho ego, los que tenemos mucho ego, solemos ser unos padres de mierda. Y yo por eso nunca he querido ser padre, porque tengo demasiado ego y soy demasiado narcisista. Y solo pienso en mis libros, en los libros que quiero escribir, en los libros que quiero leer.
Entonces nunca he tenido hijos por eso, ¿no? Pero cuando he visto casos de gente muy famosa, es difícil que un tipo muy popular o muy inteligente intelectualmente o con mucha proyección pública, es muy difícil que sea un buen padre, ¿no? Y lo ves en los hijos de esta gente famosa, ¿no? Que normalmente acaban todos con muchas taras o con muchos problemas, ¿no? Y muchos conflictos. Y yo al contrario, yo tuve una infancia, mis padres fueron muy humildes, mi padre fue carpintero y mi madre cosía en casa. Y nada, y la verdad es que nunca tuvimos ninguna pretensión intelectual, ni formamos parte de ningún círculo. O sea, yo me abrí camino un poquito en el mundo cultural, un poco a puñetazos, ¿no? Entonces, ese humor que tú dices forma un poco parte de... El humor es un poco parte de mi rama paterna, ¿no? Que es una especie de cinismo del norte de España como muy cruel a veces y muy frontal al mismo tiempo. Y por otro lado, la ternura yo creo que procede de mi madre y creo que nunca han confluido tanto como en Baricentro. Creo que ahí, precisamente por hablar de ellos, de mis dos padres, creo que ahí es donde confluye más esa especie de, esa caricia y ese puñetazo, ¿no? Por así decirlo. Y lo hice un poco deliberadamente, lo volqué un poco deliberadamente porque creo que es la esencia de digamos, de mi personalidad como escritor y al mismo tiempo porque era un poco lo que yo viví de niño. O sea, yo vivía de niño esas alegrías de descubrir ese Baricentro que para mí, para los niños de pueblo de Barbará, descubrir Baricentro, ese centro comercial lleno de colores, lleno de cosas bonitas, era como la Navidad en todo el año, ¿no? Y abierta todo el año, era como el paralelismo al principio, un poco como la serie aquella que me encantaba de niño, que nos encantaba de niño, del gran héroe americano, ¿no? De aquel tipo que va al desierto y recibe un maletín con un traje de unos extraterrestres que se lo pone y empieza a volar, ¿no? Pues en el desierto los niños de Barbará recibimos Baricentro, instalaron Baricentro y para nosotros nos hacía volar ese sitio porque estaban todas las máquinas de videojuegos allí, estaban todas las revistas de cómic, estaban las revistas eróticas también que no nos dejaban mirar en la ciudad, pero que allí podíamos colarnos a mirar en los estantes, estaba todo, ¿no? Estaba el mundo de los libros también que descubrí allí. Entonces, realmente eso era precioso y luego estaba, pues, de repente ir por la calle y ver a una pareja pegándose o ver a mi vecino matando a un perro, deslomándolo contra un banco de piedra y cosas así que realmente me marcaron y que me hicieron, yo creo que una persona, un niño viejo, ¿no? Una persona en cierto modo triste. Ahora que hablas justamente de esa mezcla de la ternura y el humor, se me vino a la mente otra anécdota que se cuenta en el libro, el narrador de pequeño está prendado, ilusionado por una niña y recibe una carta de ella, ¿no? Luego nos enteraremos pues de que parte de una broma cruel orquestada por la misma niña y sus padres también, ¿no? Y claro, uno se conmueve y al mismo tiempo no puede evitar una risa, una sonrisa burlona, ¿no? Ahora, también es interesante, entre otros temas que se despliegan en el libro, por ejemplo, me parece interesante el de la amistad, y el de la amistad a través del paso del tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, el narrador, que obviamente es un alter ego tuyo, recuerda un amigo de la infancia o de la época de su infancia que no era exactamente amigo suyo, sino amigo de su hermano. Y es interesante porque hay dos momentos que a mí me parecieron muy claves o muy interesantes, que es un momento en que muchos años después el narrador se lo cruza por la calle y luego de una pequeña duda tiene el impulso de llamarlo y de ver cómo está, ¿no? Y recibe la alegría de que esta persona, este amigo, también se alegra de verle, ¿no? Después de tantos años. Y la otra cara de la moneda es cuando el hermano le dice, vi a tal persona, pero no hablamos de nada porque nos mirábamos, no tenemos ya nada de qué hablar, ¿no? Cuando eran amigos inseparables en la infancia. Sí, sí. Bueno, me alegro que menciones en realidad esos dos momentos claves, ¿no? Uno, el momento del primer desengaño amoroso, yo creo que es el que mencionas con el tema de la carta, de la supuesta declaración de amor de la niña, que luego resulta ser una especie de burla. Que
Que eso en el fondo liga a Baricentro un poco con la tradición absolutamente infinita de novelas de iniciación y de desengaños amorosos que, bueno, desde los 400 golpes hasta muchas novelas y películas, verano del 42, muchísimas, ¿no? Hay mucha tradición en eso y tampoco estoy descubriendo ahí nada nuevo. Me hizo gracia hace poco uno de mis mejores amigos, precisamente de mi juventud, cuando yo empezaba en el mundo del cómic, un gran dibujante leyó el libro y me dijo, me encanta saber que tú también fuiste un desgraciado en amores como yo. Siempre pensé que tú tenías mucho éxito con las chicas, pero cuando vi cómo te destrozaron y pisotearon el corazón, me alegré mucho. Digo, bueno, sí, se trata un poco de eso, ¿no? De que la gente se identifique con el relato, ¿no? Sea para bien o para mal. Y en cuanto a lo que tú dices, ese momento que mencionas de la amistad, para mí es uno de los momentos, no sé si mejores del libro, pero sí diría que donde yo más me he intentado dejar la piel, por así decirlo, ¿no? Es uno de los momentos donde yo más me he dejado la piel y donde, por otro lado, creo que es de los momentos que más contento estoy de haber metido en el libro. Porque sí, realmente, cuando eres un chancón de niño y estás absolutamente solitario con tus libros, de los 8 a los 9, a los 10 años, 11, y nadie se te acerca a ti porque eres muy raro y te gustan cosas viejas y escuchas boleros que a nadie le interesan en los años 80, y ese tipo de cosas te cuesta mucho tender puentes con nadie, ¿no? Y de repente, realmente, esos amigos de mi hermano, que me llevaban 5 años todos, se portaron muy bien conmigo, ¿no? Entonces, y se portaron, y siempre pensé muy bien de ellos y siempre tuve un grato recuerdo de ellos, ¿eh? Entonces, yo soy una persona que odia los sentimentalismos estos un poco chapuceros de los grupos de WhatsApp, de exalumnos de primaria y todo eso. Evito todo eso como la malaria, porque realmente también pienso, como mi hermano llega a explicitar en algún momento, que con muchas de esas personas ya no tienes nada en común. Y a mí, bueno, y sobre todo porque a mí no hay nada que me espante más que la pornografía de la nostalgia. Y eso sí que quería que Baricentro huyera de eso. Eso de exhibir los cadáveres de lo que fuimos, ¿no? Oh, qué bonito era todo entonces, y qué ideal, y qué idílico, y que no sé qué. O sea, si algo tenía claro es que yo no quería que Baricentro fuera una idealización de la infancia. De ahí lo que tú dices de que haya momentos muy tiernos, pero también muy irónicos y muy humorísticos, ¿no? Y odio ese tipo de grupos en los que parecen que la gente solo respira a través de lo que vivió hace 40 años, ¿no? Y solo vuelve a vivir a través de lo que vivió hace 40 años y de repente te empiezan a decir que las películas que hacían en los 80, ¿no? Como ya no se hacen películas como las de los 80, ¿no? Y yo en los 80 me acuerdo que oía a la gente de 40 años diciendo, ya no se hacen películas como las de los 60, ya no se hacen películas como las de los 50, ¿no? Entonces, nunca he querido caer en eso. Pero ese momento que sí me sucedió de cruzarme 30 años después con un amigo de mi hermano, y ese momento de duda, de decir, lo abordo, no lo abordo, lo dejo correr, porque el tipo, claro, me dirá, ¿y a mí qué me cuentas? O sea, yo ya tengo otra vida, ¿no? Hablo con él, le propongo tomar algo. Me hizo dudar realmente mucho como persona. Es una de las vivencias más cotidianas que le puede pasar a todo el mundo y, sin embargo, más trascendentales que me han pasado últimamente, porque realmente después lo vi un poco desaliñado, lo vi un poco triste y dije, no me voy a meter a saludar a este hombre porque ya no se acordará de mí o porque pasará de mí, porque tendrá otros problemas en los que pensar, ¿no? Entonces, realmente, eso fue frente a en la plaza de armas de mi pueblo. Realmente yo crucé y caminé como unos 100 o 150 o 200 metros yéndome a casa. Y fue en ese momento donde dije, no, ¿qué cojones? Voy a decirle hola, ¿no? Y volví corriendo realmente, ¿no? Volví corriendo a decirle hola cuando él estaba yéndose hacia el otro extremo de la ciudad, hacia mi antiguo barrio. Y fue una experiencia preciosa. Cuando le dije hola, se volvió y vi que se alegraba de verme.
Y entonces ese momento quise plasmarlo y realmente es de los momentos que estoy más contento del libro. Creo que lo plasmé como quería plasmarlo, creo que hay una especie no solo de reencuentro con él, cuando me reencuentro con él no solo me reencuentro con él, me reencuentro con el pasado, me reencuentro con la ciudad que había sido, en la que yo había crecido. Me reencuentro con muchas cosas, ¿no? Me reencuentro con mi propia infancia y veo que mi infancia me abre los brazos. Y eso sí me emocionó mucho. Y eso sí quería que impactara al lector, porque en todos los libros hay historias de amores fracasados y de primeros amores, de primeros desengaños amorosos y todo eso. Pero creo que esa vertiente no está tan reflejada, esa vertiente de cómo recupero mi pasado a través simplemente de un chico que fue importante para mí cuando era niño y con el que luego he podido retomar la amistad, ¿no? Incluso mucho más siendo amigo de mi hermano ya decía que no tenía nada en común con él y sin embargo yo al poco que hurgaba en él veía un montón de cosas interesantes, ¿no? Porque a fin de cuentas todos los seres humanos tenemos una faceta interesante, ¿no? Y una faceta que nos une, ¿no? O sea que me alegro mucho que hayas mencionado ese pasaje porque realmente es de los más... Y me da miedo a veces que no golpee con la fuerza que yo quiero a los lectores, ¿no? Como siempre nos pasa, ¿no? Cuando escribimos.